I was saving body parts such as skulls and skeletons, and eventually I did turn to cannibalism. A lo largo de un periodo que se extendió desde 1978 hasta 1991, Jeffrey Dahmer, ciudadano estadounidense, se sumergió en una serie de crímenes atroces que culminaron en la trágica muerte de 17 personas. Su cadena macabra de asesinatos le ganó el sombrío apodo de El Caníbal de Milwaukee, una designación derivada de la ciudad donde cometió la mayoría de sus horrendos actos. Durante este periodo, Dahmer dejó una estela de horror al perpetrar crímenes grotescos que trascendieron los límites de la comprensión humana. La atrocidad de sus actos, que incluyeron asesinatos, canibalismo y necrofilia, lo catapultó a la infamia y lo situó entre los asesinatos seriales más perturbadores de la historia. La ciudad de Milwaukee, marcada por los oscuros episodios que tuvieron lugar en sus calles, quedó asociada de manera inextricable con el nombre de Dahmer y los horrores que perpetuó en su seno. La trágica narrativa de Jeffrey Dahmer sigue siendo un recordatorio sombrío de los extremos de la maldad humana y la necesidad constante de comprender y prevenir tales atrocidades. En comparación con otros infames asesinos seriales de la historia reciente de Estados Unidos, Dahmer se destacó no solo por una cantidad de vidas que cobró, sino también por la naturaleza grotesca y escalofriante de sus métodos. Su notoriedad no se limitó únicamente a los homicidios, sino que se extendió a la manera en que manipulaba los cuerpos de sus víctimas, capturando la atención tanto de expertos criminalistas como el público en general. Los horrores perpetrados por Dahmer se convirtieron en objeto de intensa investigación y análisis, desafiando la comprensión convencional de la psicología criminal. Su capacidad para eludir la detección durante un periodo prolongado y llevar a cabo actos tan aberrantes provocó un profundo escrutinio de los métodos utilizados por el asesino en serie, generando un interés persistente en los círculos de la criminología y la sociedad en su conjunto. La historia de Jeffrey Dahmer sigue siendo un sombrío recordatorio de los extremos de la maldad humana y la necesidad constante de comprender y prevenir tales atrocidades. La vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer han sido objeto de una prolífica producción cultural, dando lugar a decenas de series de televisión, películas y obras de teatro. Además, se ha generado un extenso corpus de texto que va desde reportajes periodísticos hasta libros que recopilan testimonios de sus antiguos compañeros de secundaria. La más reciente incorporación a esta vasta narrativa se materializó en la plataforma de streaming Netflix, donde se estrenó una serie de 10 capítulos titulada Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Este trabajo audiovisual se distingue por su enfoque integral, explorando no solo los crímenes cometidos por Dahmer, sino también su infancia y parte de su adolescencia. A través de esta serie, los espectadores son sumergidos en la compleja trama de la vida del asesino en serie, permitiéndoles vislumbrar los factores que pudieron haber contribuido a la formación de su perturbadora psique. Monstruo se erige como una ventana a los aspectos más oscuros y menos conocidos de la vida de Dahmer, arrojando luz sobre los eventos que precedieron a sus actos criminales. La serie busca ahondar en la comprensión del personaje, desentrañando los misterios del pasado para proporcionar una visión más completa y matizada de uno de los criminales más infames de la historia reciente. Con este último aporte a la representación mediática de Dahmer, se subraya la continua fascinación y la inagotable necesidad de explorar la psique de aquellos cuyos actos han dejado una impronta indeleble en la memoria colectiva. No obstante, el lanzamiento de la serie no ha escapado a la crítica, siendo objeto de controversia, principalmente debido a la percepción de que la narrativa descuida la perspectiva de las víctimas. Muchos críticos argumentan que la serie parece centrarse más en la figura de Dahmer que en el impacto devastador que sus acciones tuvieron en las vidas de quienes fueron víctimas de sus crímenes. Rita Isbell, hermana de Earl Lindsay, una de las víctimas de Dahmer, expresó su descontento al señalar que la serie no parece abordar adecuadamente la experiencia del
las personas afectadas por los actos del asesino. En sus palabras, si el programa los beneficiara de alguna manera, no se sentiría tan duro y descuidado. Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso es solo codicia. Esta crítica resalta la importancia de considerar la sensibilidad y el sufrimiento de las víctimas y sus familias al abordar historias tan delicadas. La percepción de que la serie prioriza el aspecto sensacionalista en lugar de brindar una representación respetuosa y equilibrada de los eventos genera preocupaciones éticas y cuestionamientos sobre la ética en la producción de contenido que involucra tragedias reales. En medio de la atención centrada en Dagmar, surge el recordatorio de la necesidad de abordar estos relatos con empatía y consideración hacia aquellos cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas por el horror de sus acciones. No obstante, persiste la pregunta de quién fue Jeffrey Dahmer y por qué sus crímenes continúan captando la atención del público. Resulta intrigante comprender qué llevó a este individuo a cometer actos tan horrendos y especialmente por qué su historia sigue siendo objeto de fascinación. Aunque la infancia de muchos asesinos seriales suele ser caracterizarse por experiencias traumáticas de abusos y maltratos, lo que sorprendió a las autoridades policiales y a los profesionales médicos que evaluaron a Dahmer fue que él no transitó por una niñez marcada por tales circunstancias desfavorables. Nació en Milwaukee, Wisconsin, en mayo de 1960. En apariencia, en una familia que no destacaba por la violencia o el abuso. Esta aparente normalidad en sus primeros años de vida añade un elemento desconcertante a su perfil, generando un misterio en torno a los factores que pudieron haber contribuido al desarrollo de sus inclinaciones homicidas. La contradicción entre una infancia aparentemente común y los crímenes atroces que perpetró plantean interrogantes sobre la complejidad de la psique humana y cómo determinados individuos pueden desviarse hacia caminos tan oscuros sin aparentes precedentes traumáticos. La atención continuada hacia Jeffrey Dahmer radica en el deseo de comprender los matices de su personalidad y los factores que convergieron para dar lugar a uno de los capítulos más oscuros en la historia de la criminalidad. Su historia, aunque llena de horrores, sigue siendo un rompecabezas psicológico que despierta la curiosidad y el desconcierto de aquellos que buscan entender los límites y las motivaciones de la conducta humana. El entorno familiar de Jeffrey Dahmer añade un elemento intrigante a su historia. Su padre, Lionel Dahmer, un químico que mantuvo contacto con él incluso después de que se revelaran sus acciones delictivas, contrasta con la figura de su madre, Joyce Anit, quien desempeñaba un rol de telegrafista. Según diversas biografías, incluida la difundida por el canal AIE, algunos de los maestros de Dahmer comenzaron a notar un cambio significativo en su temperamento cuando tenía aproximadamente 10 años. Este cambio de actitud se asoció con la ausencia frecuente de su padre en el hogar y al diagnóstico de una enfermedad mental de su madre, Joy Adnit. La combinación de falta de presencia paterna y los desafíos asociados con la salud mental de su madre posiblemente desencadenaron una serie de tensiones emocionales en la vida de Dahmer durante su infancia y adolescencia. Este contexto familiar problemático podría haber desempeñado un papel en la evolución de su personalidad y en el surgimiento de las perturbaciones que eventualmente lo llevaron a cometer actos violentos. El vínculo entre las experiencias familiares y la transformación de Dahmer plantea preguntas sobre cómo las dinámicas familiares pueden influir en el desarrollo psicológico de un individuo y cómo factores aparentemente cotidianos pueden contribuir a la formación de una personalidad propensa a la violencia. La historia de Dahmer, con sus complejidades familiares, sigue siendo un fascinante estudio de caso que invita a la reflexión sobre los factores que configuran a la conducta humana. No obstante, fue durante la adolescencia de Jeffrey Dahmer cuando comenzaron a manifestarse ciertos comportamientos que, en retrospectiva, preludieron a los años en los que perpetró sus atroces asesinatos. La serie de Netflix revela que desde joven, Dahmer mostró un interés peculiar por diseccionar animales muertos, una inclinación que más tarde se convertiría en un rasgo distintivo en sus prácticas macabras. Su elección de fuentes para estos animales revelaba otra faceta inquietante de su comportamiento. Frecuentemente tomaba los cuerpos de animales que habían perecido en accidentes automovilísticos en las autopistas cercanas a su hogar. Shari Dahmer, la mujer que posteriormente se convirtió en la pareja de su padre, compartió con la revista Time que sabía que Jeffrey utilizaba ácido para disolver los tejidos blandos de los animales y extraer sus huesos. Esta práctica perturbó
perturbadora por sí misma, arroja luz sobre los métodos que más tarde emplearía con los cuerpos de sus víctimas. El divorcio de sus padres, ocurrido cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, según el propio relato de Dagmer ante las autoridades y reportajes locales, profundizó la sensación de abandono que sus maestros habían observado durante su infancia. Este evento crítico en su vida podría haber sido un factor desencadenante que exacerbó sus tendencias perturbadoras y contribuyó al oscuro camino que posteriormente recorrería. La combinación de estos elementos revela la complejidad de los factores que influyeron en la evolución de Dagmer hacia uno de los asesinos seriales más infames de la historia. Es durante este periodo que Jeffrey Dagmer comete su primer asesinato. En junio de 1978, a la edad de 18 años, Dagmer arrebata la vida de Steen Hitz, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cercano al lugar donde residía Dagmer. En un giro escalofriante, Dagmer, quien tenía la misma edad que su víctima, se encontró con Hitz en una vía cercana mientras conducía su vehículo. Este ofreció amablemente llevar a Hitz al concierto, pero antes lo invitó a su casa bajo el pretexto de tomar algo. Una vez en la residencia, Dagmer atacó brutalmente a Hitz, propinándole 2 golpes en la cabeza con una pesa que utilizaba para sus ejercicios. En declaraciones posteriores a la policía, Dagmer explicaría que golpeó a Hitz porque estaba ansioso por ir al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía. Este cruel asesinato marcó el inicio de los macabros rituales que caracterizarían los crímenes de Dagmer. Con Hitz, comenzó a llevar a cabo un perturbador proceso con los cuerpos de sus víctimas. Los desmembraba, diluía las partes en ácido y posteriormente almacenaba los huesos que quedaban después de la destrucción de las partes blandas. Este método siniestro se convertiría en un patrón que se repetiría en sus futuros actos criminales, estableciendo una perturbadora continuidad en sus atrocidades. El primer asesinato de Jeffrey Dagmer no solo fue un punto de quiebre en su propia historia, sino que también marcó el comienzo de una serie de crímenes que sumergirían al mundo en la consternación y el horror, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva como uno de los asesinos seriales más notorios de la historia. El caso de Steve Hicks, un patrón perturbador que Dagmer repetiría con otras víctimas, es revelado. Conserva la cabeza completa para poder contemplarla en privado, según sus propias declaraciones. Después de este primer homicidio, aproximadamente durante unos 9 años, no se registraron nuevos crímenes atribuidos a Dagmer. Durante este periodo, Dagmer matriculó en la Universidad de Ohio, pero su paso por la institución fue efímero, siendo expulsado después de solo un semestre debido a sus numerosas inasistencias y su bajo rendimiento académico. La vida de Dagmer continuó en una espiral descendente cuando su padre, quien ha ofrecido varias entrevistas sobre su hijo, intentó redirigir su camino enviándolo al ejército. Sin embargo, esta intervención tampoco resultó exitosa, ya que Dagmer fue expulsado del servicio militar debido a su lucha contra el alcoholismo. Estos acontecimientos en la vida de Dagmer, marcados por la expulsión de la universidad y del ejército, reflejan la creciente incapacidad del asesino para integrarse de manera convencional en la sociedad y sugieren la profundización de sus problemas personales y adicciones. Estos hechos prefiguran una trayectoria llena de oscuridad y desesperación, que culminará con una serie de crímenes aún más atroces en los años venideros. En 1981, Jeffrey Dagmer se trasladó a una casa en las afueras de Milwaukee con su abuela. Durante este periodo experimentó sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, frecuentó bares gays y enfrentó prolongados periodos de desempleo, en parte debido a su creciente adicción al alcohol. En noviembre de 1987, Dagmer perpetró su segundo asesinato, victimizando a Steve Toomey, un joven de 25 años. Según el testimonio proporcionado durante su posterior juicio, Dagmer conoció a Toomey en un bar y lo persuadió para acompañarlo a la habitación de un hotel. En sus declaraciones durante el juicio, Dagmer afirmó que no recordaba cómo llevó a cabo el asesinato de Toomey. Se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos marcadas por moretones, dejando un velo de misterio sobre los eventos exactos de esa trágica noche. Este crimen marcó el reinicio de la serie de asesinatos de Dagmer, revelando la continuación de su escalada homicida y marcando la oscura trayectoria que lo conduciría a convertirse en uno de los asesinos seriales más infames de la historia. A partir de ese momento, Dagmer emprendió una serie de
de asesinatos que seguían un modus operandi similar. El patrón se repetía. Dagmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su residencia, inicialmente al cuarto en la casa de su abuela. Sin embargo, su abuela eventualmente lo expulsaría de allí, llevándolo a alquilar un apartamento económico en el centro de Milwaukee. Una vez en su morada, procedía a drogar a su víctima para luego estrangularla. En un principio, Dagmer llevaba a su hogar a hombres a quienes seducía en bares, pero con el tiempo comenzó a ofrecerles dinero para que posaran desnudos para él. Esta variación de su modus operandi resalta la progresiva degeneración de sus prácticas criminales. Bajo este escalofriante método, fueron asesinados Richard Guerrero, James Dotstarter, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Arnold Smiler, David Thomas, Kurt Strauter, Errol Lindsay, Konrad Sintausofom, Tony Hodges, Oliver Lacey, Mac Turner y Joseph Brackhoff. Cada uno de estos hombres representaba una tragedia individual en manos de Dagmer, revelando el impacto devastador de su escalada homicida en la comunidad y la profundidad de su perturbación psicológica. La repetición de este patrón macabro subraya la necesidad de abordar la prevención y la comprensión de los comportamientos violentos en la sociedad. Una vez consumado el asesinato, Dagmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conversación las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años las autoridades no lograron descubrirlo. Un sobreviviente en julio de 1991, Jeffrey Dagmer, persuadió a Tracy Edwards, un joven de 32 años, de acompañarlo a su casa bajo la premisa de tomarle fotografías a cambio de $100. Sin embargo, la situación tomó un giro aterrador, como Edwards relató más tarde en el juicio. Descubriendo los oscuros planes de Dagmer, logró escapar del apartamento y alertar a 2 policías, quienes acudieron de inmediato al lugar. En el apartamento, los agentes descubrieron no solo un par de fotografías de cuerpos desmembrados, sino también un escenario espeluznante. Dagmer fue arrestado en el acto, y en su declaración a la policía admitió haber asesinado a 11 personas. Además, las autoridades de Milwaukee encontraron al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón, un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. Este arresto marcó el fin de la aterradora racha criminal de Dagmer y puso al descubrimiento la magnitud de sus atrocidades. Los perturbadores detalles hallados en su apartamento no solo revelaron la crueldad de sus actos, sino también dejaron una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva, recordándonos la urgencia de comprender y prevenir la violencia extrema en la sociedad. En su estremecedor testimonio, Jeffrey Dagmer confesó haber cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas, añadiendo capas adicionales de horror y a la ya espeluznante revelación de sus crímenes. Después de un breve juicio, Dagmer fue declarado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a recibir la misma cantidad de cadenas perpetuas. Fue trasladado a la prisión estatal de Ohio, donde comenzó a cumplir su sentencia. Sin embargo, 2 años después, su infame trayectoria llegó a un abrupto final cuando fue golpeado en la cabeza por otro recluso durante una violenta disputa en la cárcel. La agresión resultó fatal y Dagmer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en este incidente carcelario. La muerte de Dagmer en prisión puso fin a la vida de uno de los asesinos seriales más notorios de la historia, pero dejó atrás de sí un legado de horror y una serie de preguntas sin respuestas sobre los motivos y la psicología que impulsaron a sus atroces crímenes. Su caso sigue siendo objeto de estudio y debate en el ámbito de la criminología, ofreciendo una mirada sombría a los extremos de la depravación humana. Y este ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, espero vuestro like y que os suscribáis para más contenido como este.